Hola, ¿cómo están? Muy bienvenidos a esta clase de astronomía. Les damos la bienvenida a aquellos que ya son nuevos, que están viendo esta clase por primera vez, aunque ya hemos realizado 3 clases, están ya grabadas, las pueden repasar. La verdad que la sugerencia es que puedan ver primero la clase, el ABC del telescopio, especialmente aquellos que han comprado un telescopio y que necesitan esa primera clase para poder manejarlo, entender de qué se trata, cómo funciona un telescopio. Y también la clase, ¿cierto? La segunda clase que es cómo observar el cielo, que son las 2 clases que hemos visto. Sugerimos que vean esas clases primero, porque son las 2 clases más prácticas, ¿ya? La primera, como decíamos, es la de el ABC del telescopio y la segunda, noche estrellada. De todas maneras, todas estas clases ustedes las pueden repasar y volver a ver cuantas veces quieran, siempre y cuando, ¿cierto? Son clases que terminan cada una en su momento. Es decir, cada módulo es un módulo cerrado que no necesita el otro módulo para poder ser entendido. Sin embargo, les recomendamos esas 2 clases primero porque son las clases a aquellos que quieran lanzarse a mirar el cielo estrellado de nuestros hemisferios sur. Bueno, vamos a comenzar con la clase de hoy. La clase de hoy está, es cierto, vamos a ver acá, la clase de hoy, no me está dando aquí, estoy al final, un momentito, acá comenzamos. Es esta clase, aquí estamos, ahora sí, es astronomía al alcance de tu mano. Astronomía al alcance de tu mano se llama el curso de estos 8 módulos, ¿ya? Este es el módulo 3 y este es un módulo un poco más teórico, ¿ya? De lo que es la astronomía. Es la clase del Big Bang a la Tierra, ¿ya? Vamos a hacer un viaje al Big Bang, vamos a conocer, en realidad esto es cosmología, vamos a conversar sobre el universo a gran escala, ¿m? Para que nos vayamos ubicando dónde estamos, ¿cierto? En este planeta Tierra con respecto al universo. Primero que todo, la introducción de siempre para aquellos que por primera vez ven este curso, contarles que estamos en la capital de la astronomía mundial, en Chile. ¿Por qué se produce, por qué Chile es la capital de la astronomía mundial? Bueno, porque tenemos una gran cantidad de telescopios acá, o la más grande, la mayor cantidad de telescopios sobre nuestra superficie, lo vamos a ver, pero esto se produce debido a que tenemos la corriente Humboldt, que es una corriente helada, que viene desde la Antártica, ¿ya? Es una corriente helada, por eso acá en la región de Coquimbo tenemos la Isla Dama, donde están los pingüinos de Humboldt. Es una área reservada, ¿cierto? Y esta corriente de Humboldt produce una inversión térmica, es decir, las nubes que ustedes ven aquí en el Pacífico, a la derecha en la fotografía, son nubes que no suben sobre los 1000 metros. Además tenemos en nuestra costa, tenemos la cordillera de la costa, que es un murallón que nos protege también de estas nubes, de tal manera que muy inusualmente pueden subir sobre esta cordillera de la costa y pasar hacia el desierto, ¿ya? Y por otro lado tenemos la cordillera de los Andes, ¿cierto? Que ustedes ya todos la conocen, la conocemos, ¿cierto? Es una muralla realmente que nos protege de las nubes que vienen desde la Argentina o desde incluso Bolivia. Entonces se nos produce este corredor, ¿cierto? De más de 2000 kilómetros, que es el desierto de Atacama, el desierto más seco del mundo, ¿ya? Este desierto nos entrega entonces más de 300 noches despejadas al año, incluso podemos llegar a 350 noches despejadas al año, lo cual nos permite, por supuesto, observar las estrellas prácticamente todo el año, pero no solamente eso, sino que también hay que entender que lo que necesitamos, la astronomía no solamente es noches despejadas, sino que también noches que sean muy secas, o sea, que la atmósfera sea muy seca. ¿Por qué es esto? Porque lo que están haciendo los telescopios, están recepcionando la luz que viene viajando desde cientos de miles de años. En algunos casos, es una luz que viene por millones de años viajando en el espacio vacío, aunque no está tan vacío, y en esta clase lo vamos a ver. Y esa luz, ¿cierto? Cuando llega a la Tierra tiene que atravesar la atmósfera. La atmósfera es una capa densa que al atravesar la atmósfera, ese rayo de luz de la estrella se va a distorsionar. ¿Por qué? Porque es una capa densa, y si esa atmósfera tiene mucha agua, la imagen que vamos a obtener es muy débil o no de la mejor calidad. ¿Cómo es esto? Cuando nosotros miramos las estrellas, ¿cierto? En un lugar, por ejemplo, en el sur de Chile, vamos a ver que las estrellas titilan, ¿ya? Como decía el poeta,
A su lado titilan los astros a lo lejos. Eso porque hay mucha agua en la atmósfera. No es que la estrella esté titilando, sino que es el rayo de luz que al atravesar la atmósfera con mucha agua produce un efecto óptico en la imagen que la vemos titilar, como que se mueve. Así lo vemos nosotros. En cambio, cuando usted viene, ¿cierto? Si no es de acá, si no es de la región de Coquimbo, si no es de la región del norte de Chile, lo que usted va a ver son un punto, ¿ya? De estrellas que no titilan o titilan muy poco. Eso es producto que tenemos un desierto muy seco y eso nos da lo que los astrónomos llaman el seeing, o sea, la calidad del cielo, y nos permite tener estos grandes telescopios en nuestro país. Vamos a ver entonces un cortísimo video en que nos muestra, ¿cierto? El desierto de Atacama en el norte de Chile, ahí tenemos los geysers del Tatio, y ahí comenzamos nuestro viaje desde el norte hacia el sur, en la región de Antofagasta, donde se encuentra el Observatorio Paranal, ¿ya? Todos estos observatorios, como dije, están sobre los 2000 metros, porque sobre los 2000 metros no los alcanza la, 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 las nubes del mar, ¿cierto? Ahí tenemos más de 300 noches pescadas al año. También tenemos observatorio en la región de Coquimbo, como ustedes saben, el observatorio Tololo, la silla, que está en pantalla en este minuto, el observatorio Paranal, por supuesto. Ahora tenemos tecnología de primer nivel, ustedes ven estos rayos láser que salen desde los telescopios, que están creando una estrella artificial. Y por supuesto, en el altiplano chileno, ahí en San Pedro de Atacama, tenemos ALMA, el radiotelescopio más grande del planeta. Bueno, todo esto no es otra cosa, ¿cierto? Que los telescopios que ustedes ven en celeste son telescopios que ya están construidos. Y lo que viene, ¿eh? El GMT, el Gran Telescopio Magallanes, de 25 metros, el LSST o Vera Rubins, también de 8 metros, y el ELT, el Extremely Large Telescope, telescopio extremadamente grande. La verdad es que este es un telescopio portentoso que va a estar listo, ¿cierto? En los próximos años. Bueno, quiero detenerme un poquito, ¿cierto?, en lo que es ese gráfico que les mostrábamos recién. ¿Por qué? Porque, para tenerlo más claro, ¿cierto?, ¿por qué estamos hablando de astronomía en Chile? Que tenemos razones muy claras de por qué hablar de astronomía en Chile. Tenemos estos telescopios que están en celeste, la ACT, ALMA, APEX, VLT, las campanas, la silla, SOAR, Géminis, Sur y Tololo. Son telescopios que ya están construidos. No es que vayamos a construirlos, sino que ya están construidos en Chile, están funcionando 100%. Y los amarillos son los que están en construcción, el ELT, Extremely Large Telescope, o telescopio extremadamente grande, el GMT, el LSST, ¿ya? El LSST es un telescopio que los vamos a ir viendo, todos estos telescopios, ¿cierto? Pero lo que importa en este minuto es que todos estos telescopios, cuando estén listos los en amarillo, ¿cierto?, van a constituir el 70% de todos los telescopios del planeta instalados en nuestro país. Sin embargo, ¿cierto?, ahí en donde muestra la flecha, muy cerca del VLT y el ELT, también se va a construir un nuevo proyecto que se llama CTA, el Cherenkov Telescope Array, que son 99 telescopios, ¿ya? O sea, realmente una cosa portentosa. Y también ya los chinos, ¿cierto?, tienen pensado en construir otro telescopio allí muy cerca también de Paranal, en el Cerro de Enterrones, y al parecer sería un telescopio de 6,5 metros. Bueno, todo esto lo que significa es que no solamente nos quedamos en el 70%, sino que con todos estos telescopios en rojo, ¿cierto?, estos futuros proyectos, nos encontraríamos con el 80% de todos los telescopios del planeta en nuestro país. Bueno, esto para darle una idea de lo importante que es la astronomía para Chile y que todo el universo, ¿cierto? Toda la humanidad toda está observando el universo desde Chile. El contexto por eso me gusta darle este contexto. También contarles un poquito cuál ha sido el impacto hasta ahora de estos telescopios en nuestro país. Recordemos que nosotros tenemos el impacto en nuestra educación, ¿cierto?, en los colegios, también en el turismo astronómico y por supuesto la tecnología.
¿ya? Vamos a ver a futuro, ¿cierto? En las próximas clases tenemos un módulo especial llamado las máquinas del tiempo, donde vamos a hablar en detalle de cada uno de los telescopios que hemos mencionado, que están en Chile, y de los futuros telescopios que vienen a Chile. Pero por ahora decirles que también significa esto no solamente astronomía, sino que ciencia aplicada, que es la tecnología. Esta tecnología, ¿cierto? La podemos apreciar aquí en lo que es estos láser, por ejemplo, son rayos láser que salen a 90 kilómetros en la atmósfera y crean una estrella artificial. De tal manera que en esta ciencia y en esta tecnología están involucrados los chilenos. El 80% de los que trabajan en los observatorios son chilenos. Ahí pueden ver a los operadores, por ejemplo, de telescopios, son ingenieros. En general son un ingeniero nacional quien maneja el telescopio, quien apunta el telescopio, ¿cierto? Que lleva el telescopio a diferentes partes del universo durante una noche. Entonces, esto tiene un impacto en nuestro país también, científico-tecnológico, y por supuesto tenemos los observatorios que están acá hace mucho tiempo. De hecho, el Observatorio Europeo Austral cumple 60 años ya en Chile, este año 2023. Va a haber una celebración importante en los observatorios de eso. Les recuerdo que La Silla, ahí en pantalla, es un observatorio que se encuentra a 1 hora y media al norte de la ciudad de La Serena y que están cordialmente invitados a visitarlo, ¿ya? Lo pueden visitar en todos los días sábados a las 10 de la mañana o a las 2 de la tarde. Los que están viendo esto también más al norte, en Antofagasta, también pueden visitar el Cerro Paranal. Allí, el Cerro Paranal, también los días sábados a las 2 de la tarde y a las 10 de la mañana, está abierto, ¿cierto?, para cualquier visitante de cualquier nacionalidad en forma totalmente gratuita. Solamente tienen que hacer su reserva. Pueden hacerla ahí en nuestra página web en astronomeradventure.cl. Pueden hacer la reserva sin ningún problema. Hay un link que los lleva para que puedan hacer su reserva totalmente gratuita. Bueno, ¿qué va a significar esto? Bueno, va a significar que estamos construyendo este gran telescopio, extremadamente grande, este telescopio extremadamente grande, Extremely Large Telescope, ¿cierto? Que tiene, como ven ahí, 8 láser, ¿cierto? Es una altura de 100 metros, realmente una cosa excepcional, de 39,3 metros de diámetro su espejo principal. Y todo esto está ocurriendo en Chile, por supuesto, como ya hemos mencionado, y vuelvo a insistir en la clase, si cuando pueda ver a la clase las máquinas del tiempo y ahí vas a aprender en detalle cada uno de estos telescopios. Significa para nosotros que estamos sentados, ¿cierto?, en palcos, mirando los descubrimientos, estos grandes descubrimientos que está haciendo la ciencia en la astronomía. Así que les recomendamos que continúen, ¿cierto?, acercándose a la astronomía. Felicitamos a los nuevos que están viendo este video, ¿cierto? Esta clase de astronomía, porque están en un área muy importante para nuestro país. Así que felicidades y vamos a contarles también un poquito de nuestra experiencia, ¿cierto? Los que no nos conocen, mi nombre es Hernán Julio Illanes. Comencé ya hace 37 años trabajando allá en el Observatorio Tololo, y ahí tuve la oportunidad de conocer a grandes próceres de la astronomía nacional, como María Teresa Ruiz, José Massa, Mario Muy, Mónica Rubio. Todos ellos hoy día son premios nacionales de ciencia. El profe Massa, ustedes lo conocen, ¿cierto? Ya famoso a estas alturas en Chile. Y los 4 grandes astrónomos chilenos, porque la astronomía, ¿cierto?, producto de estos 60 años en nuestro país, estos grandes telescopios, ha producido también grandes astrónomos nacionales. Así que ahí los conocimos en los años 80 con ellos y bueno, aprendimos mucho, muy agradecidos de que siempre han estado dispuestos a enseñar, a entregar su conocimiento y a difundir la ciencia, esta hermosa ciencia que es la ciencia de la astronomía. También seguimos trabajando por muchos años con don José Massa. Incluso él apoyó una revista nuestra que hicimos por allá por el 2014, y nosotros hemos estado, ¿cierto?, difundiendo la astronomía durante todas estas décadas ya, estas 3 décadas, en diferentes medios de comunicación, y así que estamos muy contentos hoy día de poder estar con ustedes a través de esta clase de astronomía para que la disfruten y puedan seguir aprendiendo. Esto es una ciencia que no se termina jamás de aprender,
Así que ahí los dejo y comenzamos con nuestra clase que hoy día se llama Un viaje al Big Bang. Este es un corto video de unos minutos en que vamos a hacer un viaje al Big Bang. La verdad que me gustaría pedirles que ustedes se pudieran usar su imaginación, ¿cierto? La imaginación de niños. Vamos a hacer un viaje al Big Bang, al comienzo del universo. Para ello vamos a tomar una máquina del tiempo, ¿cierto? La verdad, un cohete, ¿cierto? Imaginario que viaja a la velocidad de la luz y vamos a ir alejándonos de la Tierra poco a poco, ¿ya? Aquí vamos a poder ver, ¿cierto? Vemos la Tierra ya desde el espacio y pronto vamos a estar a menos de un segundo luz de distancia, donde vamos a poder apreciar esta enjambre de satélites que rodea nuestro planeta, un enjambre de satélites que nos permite hoy día poder, la verdad, poder comunicarnos. De hecho, si usted nos está viendo este video, es gracias a esta gran cantidad de satélites. ¿Por qué? Porque es la que nos permite trabajar y conectarnos vía Internet. Así que ahí estamos viendo la Tierra en el año 2023, ¿cierto? Eh, rodeada de estos satélites no naturales, artificiales. Y aquí, ¿cierto? Vamos a encontrarnos con la Tierra, ya estamos alejándonos, ¿cierto? Estamos viendo la órbita terrestre, también de Venus, de Mercurio, de Marte, y Júpiter, Saturno, pronto aparecen ahí en pantalla, nos estamos alejando, como ustedes ven, a la velocidad de la luz, y nuestro sistema solar se desaparece y se convierte en una pequeña luz, ¿cierto? Como todas las estrellas que hay en el universo, ¿cierto? Todas las estrellas que vemos cada noche. Ahí nuestro Sol pasa a ser una más entre las cientos de miles de millones de estrellas de nuestra galaxia y que forman parte, ¿cierto?, de las constelaciones que podemos ver en el cielo. Ahora vamos a alejarnos no solamente de nuestro sistema solar, sino que la galaxia. Vamos a salir de la galaxia. Nosotros vivimos en la Vía Láctea, ¿ya? Esa cantidad de luz central que ustedes ven en la galaxia espiral, que es la Vía Láctea, es el centro galáctico, y ahora ya estamos viajando en el espacio intergaláctico a través de las galaxias. Todos los puntos de luz que usted puede ver allí son puntos de luz que son galaxias. Cada una de esas galaxias tiene entre 200.000 millones a 400.000 millones de, de estrellas como nuestro Sol. ¿Mm? Y vamos a llegar muy cerca del Big Bang, pero no vamos a poder llegar al Big Bang mismo. El ser humano hoy día no tiene la tecnología para poder observar la explosión misma que llaman, ¿cierto? El Big Bang, sino que vamos a llegar hasta cuando el Big Bang era un bebé. O sea, cuando el universo era un bebé. Ahí lo vemos, tenía 300.000 años luz, ¿cierto? De edad, 300.000 años de edad, ¿cierto? Y ahora vamos a tener que regresar porque tenemos que continuar con nuestra clase y vamos a ir de regreso. Les recuerdo que esos puntos de luz que ustedes ven pasar por la ventana de nuestra nave imaginaria son galaxias. Vuelvo a insistir, cada galaxia tiene entre 200.000 millones a 400.000 millones de estrellas. Nosotros somos una estrella entre esas 400.000 millones. Nos encontramos en el brazo de Orión de la Vía Láctea, ¿sí? Una galaxia espiral. Ahí ya estamos dentro de la galaxia. Ahora sí, lo que estamos viendo son estrellas, ¿cierto? Y vamos en busca de nuestra estrella, de nuestro Sol y de nuestro barrio cósmico. ¿Mm? Ahí estamos acercándonos a a nuestro Sol y a nuestro barrio cósmico, que es el sistema solar, ¿cierto? Ahí ya vamos directamente a nuestra casa. ¿No? Ahí el sistema solar es la cuadra, ¿cierto? Y vamos a entrar, vamos a ir de vuelta a nuestro hogar, que es el planeta Tierra. Ahí estamos con el tercer planeta alrededor del Sol, la Tierra. Y nos podemos dar que es una verdadera mota, ¿cierto? De arena, de tierra, ¿cierto? Eh, navegando por el universo y es donde nos encontramos. Y desde aquí, ¿cierto? Desde el sur del mundo estamos observando
por supuesto, estamos observando el universo. Para una explicación más técnica de lo que el viaje que acabamos de hacer, ¿cierto? Es aquí tenemos el universo, ¿cierto? El universo en un gráfico. Como ustedes ven a la izquierda dice inflación, ¿cierto? Ahí se produce, a la izquierda en esa luz brillante, en el gráfico se produce el Big Bang. El Big Bang, la verdad que no es, veamos, no es una gran explosión en el sentido técnico de la palabra, porque no es una explosión, porque no ocurre una explosión dentro de algo, porque el universo mismo comienza a expandirse en sí mismo. No solamente cuando se produce el Big Bang, no solamente se produce la expansión del universo, o sea, de la materia y del espacio, sino que también del tiempo. Dicho de otra manera, vamos a tomar como ejemplo un globo, ¿cierto? Un globo sin aire, y yo lo comienzo a inflar. Si lo inflo, ¿cierto? Al inflar el globo, ¿cierto? Las paredes del globo o la goma del globo, ¿cierto? Que se comienza a expandir, ¿cierto? Esa superficie del globo sería el universo, sería el espacio. Pero también el tiempo, porque fíjese usted que si nosotros ponemos un cronómetro en cero y comienzo a inflar el globo, al momento que lo comienzo a inflar, ¿cierto? Comienza el tiempo, o sea, comienza a correr el tiempo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 minutos, etcétera. Bueno, lo mismo, ¿cierto? Este universo se está expandiendo por los últimos 13.7 mil millones de años aproximadamente. En un comienzo, por supuesto, era solamente una, una sopa de partículas, no había ni siquiera átomos, los primeros 1.000 millones, aproximadamente 1.000 millones de años antes del Big Bang, ¿cierto? Es lo que llamamos la edad oscura del universo. Acá dice Dark Age, ¿cierto? La edad oscura. Nosotros llegamos hasta 380.000 kilómetros, perdón, años, 380.000 años después del Big Bang. ¿Se recuerdan esta fotografía que acabamos de ver en el video? Bueno, nosotros llegamos hasta ahí, ¿cierto? Pasamos la edad oscura, donde no habían estrellas, sino que habían solamente partículas. ¿Qué significa eso? Porque los objetos celestes que producen luz son las estrellas, ¿ya? Entonces, antes de que se crearan las estrellas no había luz, solamente había partículas, ¿cierto? Y se producía, no luz visible me refiero, sino que había, por ejemplo, ondas de radio, infrarrojo. De hecho, esa imagen que vimos ahí cuando el universo tiene 380.000 años es una imagen en infrarrojo. Así que lo que vamos a hacer ahora es entender que el universo comienza a expandirse y al expandirse se empieza a crear la materia, ¿cierto? Nacen las primeras estrellas, producto del hidrógeno, el primer átomo del universo que se crea es el hidrógeno y luego los otros átomos eso forman las estrellas y dentro del interior de las estrellas se crean los otros elementos químicos. Ahora, en la medida que transcurre el tiempo en el universo, se crean las galaxias, ¿cierto? Y pasan estos 13.7 mil millones de años y nosotros nos encontramos acá, a la derecha, en una de estas galaxias, la Vía Láctea, ¿cierto? Observando el universo, ¿cierto? Y siempre observando el pasado, porque cada vez que nosotros miramos hacia las estrellas, como a la luz le toma un tiempo llegar a nuestros ojos, estamos viendo el pasado. Los astrónomos son verdaderos arqueólogos del universo. Así que le damos, desde esa perspectiva ya sabemos dónde estamos, sabemos cómo se ha expandido el universo, ¿cierto? Como ustedes pueden ver, a la medida que fue pasando el tiempo, se crean las galaxias, los planetas, ¿cierto? Y luego aparece lo que llamamos energía oscura, aquí ya a unos 5.000 millones de años atrás, en la creación del universo. Bueno, vamos a ver esto en detalle, ¿cierto? Poquito a poco. Y lo primero que tenemos que ver acá, vamos a ver otro gráfico que nos puede hacer aclarar mucho más, ¿cierto? Aquí tenemos 0 segundos, ¿ve? Porque el 0 segundo, 0,01 nanosegundo y así 300 millones de años, ¿ve? Acá dice 300. Aquí llegamos nosotros, esta parte es la que vimos en el video, ¿cierto? Al final, antes de regresar a casa. Y ya luego 1 billón de años ya tenemos las estrellas, 3 billones, o sea, 3.000 millones de años, ya tenemos las primeras galaxias y aquí nos encontramos a la derecha nosotros, ¿ya? También nos va diciendo este gráfico un poco más detalle, ¿cierto? Que va sucediendo en este universo que se va
que se va expandiendo, ¿cierto? Aquí se forman los primeros núcleos, ¿cierto? La recombinación de átomos, las primeras estrellas se forman aquí, ¿cierto? Las galaxias se forman a 1.000 millones de años después del Big Bang y así hasta llegar a la situación actual. Nosotros hoy día vemos el universo como podríamos decir, un gran océano, donde hay estas islas que son las galaxias, ¿cierto? Y nosotros vivimos en una de esas islas, como lo vimos anteriormente. Bueno, espero que haya quedado bastante más claro nuestra situación, ¿cierto? En el universo y en qué momento histórico del universo estamos hablando acá a la derecha, ¿cierto? A 13.7 mil millones de años después del Big Bang. Aquí también otro gráfico para hacer más claro, ¿cierto? Que no solamente se comienza a crear la materia y el espacio y el tiempo, el espacio, sino que también el tiempo. Es decir, volvemos al ejemplo del globo. Cuando la tela, ¿cierto? Que es el espacio, en este caso que sería la superficie del globo, al ser inflado comienza a expandirse, ¿cierto? Si nosotros hubiésemos puesto unos puntitos en el globo, ¿cierto? Con un plumón, cuando inflamos el globo, esos puntos se empiezan a separar. Bueno, eso le pasó a las galaxias. Eso le pasa a la galaxia. En la medida que el universo se comienza a expandir, las galaxias se separan unas de otras. Porque el espacio, que es la tela, que es la superficie del globo, ¿cierto? Se está extendiendo y por lo tanto los objetos se empiezan a separar unos de otros. Ese es el concepto, pero también está el tiempo, como ven la flecha roja, porque como dijimos, la medida que comienza a expandirse el universo, en ese momento empieza a correr un reloj, del cual ya ha pasado 13.7 mil millones de años. Lo que significa que vivimos en un universo, ¿cierto?, en que se está creando la materia y también se está expandiendo el universo, ¿cierto?, esta superficie que es el espacio, y por supuesto el tiempo va corriendo, ¿ya? Muy importante estos conceptos para poder entender cuál, cómo, cuál es lo que nosotros hoy día, en nuestra civilización actual, en el siglo XXI, entendemos el universo, de cómo entendemos el universo. Bueno, dijimos, ¿cierto?, que esa grilla que ustedes ven ahí en la imagen, esa grilla sería el espacio, sería la superficie del globo, ¿cierto?, que se está expandiendo. Esa superficie se expande, ¿cierto? Y al expandirse, las galaxias, por ejemplo, viven en esa grilla, o sea, están allí. Entonces, si se expande la grilla, o sea, se expande el globo, ¿cierto? La superficie del globo, esas galaxias se separan unas de otras. Eso ya lo sabemos muy bien, eso lo descubrió el famoso astrónomo Hubble, de hecho, por eso lleva el nombre, el telescopio espacial Hubble lleva su nombre por lo mismo, debido a que él se dio cuenta, primero que nada, a principios del siglo XX, no se sabía que existían otras galaxias. De hecho, se observaba el cielo, ¿cierto? Con telescopios más pequeños, por supuesto, no teníamos los telescopios que tenemos hoy en día, y lo que veían eran unas nebulosas, ¿ya? Que pensaban que estaban dentro de nuestra propia galaxia, ¿cierto? Usted mira, por ejemplo, en el hemisferio sur, vimos nosotros en la clase pasada, en la tercera clase, si no la ha visto, véala, en la noche estrellada, vimos las nubes de Magallanes. Las nubes de Magallanes, si uno las mira en la noche desde el hemisferio sur, no son posibles verlas en el hemisferio norte, y lo que uno ve, la verdad, es que ve unas nubes, por eso le llamó Magallanes, le llamó nubes, ¿cierto? Y hoy día le llamamos las nubes de Magallanes, pero los astrónomos antes del siglo XX creían que eso eran unas nebulosas que eran parte de nuestra galaxia. Hubble, con sus telescopios ya mayores, se dio cuenta que la verdad que no, que las nubes de Magallanes son galaxias que están externas a nuestra propia galaxia, son otras islas, ¿ya? Que las podemos ver a simple vista del hemisferio sur. Estas galaxias, ¿cierto?, se están separando, porque como se está extendiendo, se está expandiendo el universo, las galaxias se separan unas de otras. Y Hubble además también vio, ¿cierto?, que no solamente se estaban expandiendo, sino que se estaban alejando de nosotros. Eso probó, ¿cierto?, lo que hizo Hubble, y por eso tan famoso, es que él probó que las galaxias se estaban separando, pero alejándose unas de otras, ¿ya? Por lo tanto, se dio cuenta que el universo estaba en expansión, ¿ya? Tenía lo que llaman los astrónomos un corrimiento al rojo, ¿cierto? Entonces, el universo está en expansión y se sigue expandiendo a gran escala.
¿ya? Pero no solamente, ¿qué podemos decir con esto? Decimos que el universo se está expandiendo, ¿ya? Pero la verdad que esto sucedió a principio, eso se dio cuenta Hubble a principio del siglo XX, pero a finales del siglo XX, en el año 1999, 2000, eh, los astrónomos, modernos astrónomos, ¿cierto?, se dieron cuenta que no solamente el universo se estaba expandiendo, o sea, se estaban separando las galaxias unas de otras, sino que también el universo se estaba acelerando. Bueno, para los no neófitos, ¿cierto? ¿Qué de extraño tendría esto? Bueno, muy extraño. ¿Por qué? Porque usted comprenderá que la lógica, la física, ¿cierto? La física intuitiva, lo que nos dice la física, nosotros vamos a, por ejemplo, si cuando comenzó el universo comenzó su expansión, ¿cierto? O sea, esta expansión, ¿cierto? Como la tela del espacio se expandía, era muy rápido, ¿cierto? Como lo mismo que el globo, ¿cierto? Yo inflo un globo y los primeros segundos el globo se va a inflar muy rápido y la tela, la goma del globo se va a extender rápidamente hasta que forme el globo. Pero si yo sigo inflando ya, esa es la expansión de esa tela del globo, ¿cierto? Va a ser más lenta. Claro, porque en la medida que se crea la materia, también tenemos la gravedad, y la gravedad comienza a detener la aceleración. O sea, al comienzo del universo, el Big Bang fue muy rápido, la aceleración, o sea, la expansión fue muy rápida, la velocidad de expansión fue muy rápida. Comenzó a expandirse rápidamente y luego comenzó lentamente a detenerse. Algo muy lógico en física, y lo podemos entender también, por ejemplo, con este lápiz. Si yo tiro el lápiz hacia arriba, la velocidad del lápiz acá abajo, al impulsarle la fuerza para lanzarlo, ¿cierto? Va a ser mucho más rápido y va a bajar la velocidad, baja la velocidad, y llega un momento que se detiene, producto de la gravedad de la Tierra, y vuelve a contraer, y vuelve a bajar. ¿Ya? Entonces la velocidad del universo de expansión al comienzo era muy rápida y comenzó a bajar, y algo muy normal. Y lo que se veía hasta el año 2000, ¿cierto? Lo que los astrónomos podían detectar es que esta aceleración iba cada vez más lenta, como correspondía, de acuerdo a la física moderna. Sin embargo, ¿cierto? En el año 1999, 2000, los astrónomos se dieron cuenta que no era tan así el universo, sino que lo que estaba pasando, lo que había pasado en realidad, es que aquí tenemos el Big Bang a la izquierda, ¿cierto? Comienza el Big Bang y hay comienza muy rápido, se comienza a ascender, se fija en la velocidad, esta curva de la velocidad de expansión del universo, y sube, es muy alta, ¿ves? Va subiendo, pero ya llegando unos 10.000 millones de años después de la expansión del universo, comienza a decaer, porque se fija que esta línea comienza a bajar acá, ¿cierto? Perdón. Y comienza a bajar, y se suponía que esta línea debería seguir bajando, porque si usted tira una piedra, lo mismo, ¿cierto? Tira la piedra, sube y luego comienza a bajar. Bueno, eso es lo que se esperaba del universo. Sin embargo, lo que se descubrió, ¿cierto?, fue que el universo, en vez de bajar, seguir bajando su velocidad, declinar su velocidad de aceleración del universo, o sea, desacelerarse, lo que hizo fue acelerarse. O sea, esto, ¿ves? Estábamos acá y de repente, ¡boom!, subió de nuevo la velocidad de la luz. Aquí a la derecha dice aceleración. Lo lógico es que se desacelerara y se continuara desacelerando. Pero hace 5.000 millones de años atrás aproximadamente, el universo comenzó a acelerarse nuevamente. Eso es muy extraño, porque es como decir, para que me entienda usted, que si yo tiro este lápiz, ¿cierto? Este lápiz va aquí, va bajando la velocidad, y de repente continúa volando hacia el exterior, como un cohete. ¿Por qué el cohete lo puede hacer? Porque el cohete, usted lanza un cohete, ¿cierto? La NASA lanza un cohete y el cohete no baja, sino que continúa y sale de la órbita de la Tierra, porque tiene una fuerza, ¿cierto? Un cohete, ¿cierto? Tiene un motor que le permite esa fuerza salir acelerando hacia arriba, ¿cierto? Hacia el espacio. Lo mismo entonces con el universo. Si el universo, la lógica es que si el universo está expandiendo, si debería bajar su velocidad y comienza nuevamente a acelerarse, es porque hay una fuerza hasta ese momento desconocida que producía la
que comenzó a producir hace 5.000 millones de años atrás, o sea, cuando el universo tenía 10.000 millones de años, comenzó a producir la aceleración. Y esta fuerza era desconocida. Realmente fue un descubrimiento, Stephen Hawking lo llamó el descubrimiento del siglo, porque no se conocía esta fuerza. De hecho, varios equipos de astrónomos tuvieron que hacer muchas mediciones y repetir las mediciones para poder comprobar que efectivamente el universo se estaba acelerando. Incluso muchos en su momento dijeron que los primeros que hablaron de esta aceleración del universo estaban un poquito fuera de contexto, sino a lo mejor estaban medios locos, porque cómo podía ser que el universo estuviera acelerando en ese momento. Pero sí, después de varias comprobaciones científicas, el universo se estaba acelerando. De hecho, los que comprobaron esto, ¿cierto?, fueron Kies, Schmidt y Perlmutter, estos astrónomos que ganaron el año 2011 el premio Nobel de física, ¿ya?, con este descubrimiento, al hacer un análisis de un tipo de supernovas tipo IA, 1A. La verdad que, ¿por qué esta supernova? ¿Qué son las supernovas? Lo vamos a ver también para que usted vaya a ese módulo que se llama Vida de las Estrellas, ¿cierto? O Nace una estrella, en realidad se llama así el módulo. Vaya a ese módulo y va a ver qué son las estrellas, cómo nacen, cómo viven, ¿cierto? Estrellas como nuestro sol es una estrella. Bueno, hay un tipo de estrellas que explotan, que mueren, cuando mueren explotan en el espacio, ¿cierto? Y lanzan una gran luz. Esa sí es una explosión. Las supernovas son una explosión. Que uno puede ver esa luz, ¿cierto? Si es que la estrella explota en una galaxia cercana o nuestra propia galaxia, la podemos ver incluso durante toda una semana, incluso de día. Entonces, esas estrellas, ese tipo de estrellas, este tipo de supernova, muy específica tipo 1A, son supernovas que nos entregan una luz muy específica, es decir, son como por decirle una ampolleta de 100, de 100 watts, ¿cierto? Sabemos precisamente que esa ampolleta emite 100, ¿cierto? Entonces, si yo sé que esa ampolleta que estoy viendo emite 100 watts, yo puedo calcular la distancia que se encuentra la ampolleta. Lo mismo las supernovas. Las supernovas tipo 1A emiten una luz muy específica, ¿cierto?, que nos permite saber a qué distancia está la supernova. Bueno, haciendo estas mediciones de supernovas tipo 1A, se pudo descubrir que el universo estaba en expansión, ¿ya? Ahora, muy importante también es que quienes colaboraron en este descubrimiento son Mario Muy y José Massa. Ahí está, de hecho, José Massa con Brian Schmidt, uno de los ganadores del premio Nobel en 2011. ¿Por qué? Porque ellos hicieron mediciones, o sea, tanto José Massa como Mario Muy, con los observatorios instalados en Chile, Tololo especialmente, ellos pudieron observar estas supernovas tipo 1A, y con esos datos, este grupo astrónomo pudo concluir que el universo se estaba acelerando, ¿cierto? Y que esta aceleración, ¿cierto?, se producía desde hace 5.000 millones de años aproximadamente, y les dieron el premio Nobel. Muchos dicen, por supuesto, que también José Massa y Mario Muy deberían haber sido galardonados con el premio Nobel ese año. Bueno, hubieran sido los primeros 2 premios Nobel, ¿cierto? No en literatura que tendría nuestro país. Pero bueno, ¿qué significa que el universo se está acelerando? Significa, como dije en el ejemplo del rocket, de la nave, ¿cierto? Del rocket que lanzamos, las naves que lanzamos al espacio nosotros, ¿cierto? Que la nave la lanzamos gracias a que hay una otra fuerza que contrarresta la fuerza de gravedad, que permite que esta nave siga avanzando, que siga saliendo hacia el espacio. O sea, porque la nave tiene una energía, ¿cierto? Que es en este caso el motor. Ahora, en el caso del universo, ¿cuál es el motor que está haciendo que esta energía, ¿cierto?, pueda estar acelerando el universo? Bueno, la única conclusión plausible hasta el momento es que existe una energía en el vacío, ¿cierto? O sea, nosotros hablamos de hace poco de que la luz venía viajando, ¿cierto? Está observando una estrella, y la luz de esa estrella tiene que viajar en el vacío. Y ese vacío, ¿por qué vacío? Porque entre galaxias, por ejemplo, ¿cierto?, o entre estrellas no hay nada,
¿Mm? Espacio vacío. Pero en ese espacio que nosotros llamamos vacío hay una energía, ¿ya? Y esa energía, ¿cierto? Es una energía que contrarresta la fuerza de gravedad. De tal manera que en la medida que el universo se expande, ¿cierto? La energía oscura se vuelve más fuerte y permite que el universo se acelere. Vamos a verlo esto con un poquito más de explicación. Aquí tenemos, ¿cierto? Un nuevo gráfico del Big Bang. Entonces, vamos a ver si podemos esto explicarlo en forma fácil. Tenemos el Big Bang y, como dijimos, al comienzo del Big Bang no tenemos mucha materia. La materia se comienza a crear, ¿cierto? En la medida que el universo se expande, se crea la materia, ¿ya? Entonces, y la materia que tenemos está muy concentrada, ¿ya? O sea, por eso comienza la aceleración, dice acá, ¿cierto? Al comienzo del universo tenemos que la aceleración decrece, ¿ya? Hasta acá. Podemos ver en el gráfico de abajo, ¿cierto? Que la materia está en verde, la materia oscura está en verde oscuro y la energía oscura está en negro, ¿ya? ¿Por qué? Porque al comienzo del universo, ¿cierto? Lo que mandaba, lo que más teníamos, ¿cierto? Era materia oscura. La materia se comienza a crear, ¿cierto? Y podemos ver que si sumamos la materia con la materia oscura, al comienzo del universo había mucho más materia, ya sea oscura o materia normal, como conocemos, ¿cierto? Que materia oscura, que es la parte negra abajo en el gráfico. Entonces, en la medida que el universo comenzó a acelerarse, ¿cierto? Esta materia comenzó a separarse. ¿Se acuerdan que las galaxias se separan unas de otras? Entonces, al separarse las galaxias unas de otras, ¿qué sucede? La fuerza de gravedad, ¿cierto? Comienza a hacerse más débil y comienza a aparecer la materia oscura, ¿cierto? Lo podemos ver acá, que tenemos justamente con el gráfico de abajo, tenemos el gráfico de arriba que nos va mostrando en imágenes, ¿cierto? Lo que está sucediendo en el universo. Al comienzo, ¿cierto? Producto que hay mucha más materia, se produce el comienzo de una aceleración del universo, ¿cierto? Después decrece la aceleración del universo al comienzo, ¿cierto? Porque hay mucha más materia, vuelvo a insistir, ¿cierto? Si usted tiene dos objetos, ¿cierto? Muy cercanos, esos objetos, ¿cierto? Se atraen mutuamente y por lo tanto la expansión se comienza a detener, ¿ya? En la medida que el espacio se expande, las galaxias se separan unas de otras y al separarse unas de otras, la fuerza de gravedad comienza a decrecer y comienza a aparecer la energía oscura. Por eso que aquí a 10.000 millones de años, ¿cierto? Aparece que ya la energía oscura, ¿cierto? Comienza a ser prácticamente la misma cantidad de energía oscura que de materia. Por lo tanto, y en la medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Al expandirse más el universo, al estar más separada la materia, o sea, las galaxias unas de otras, ¿cierto? La energía oscura toma mayor preponderancia y comienza a acelerar, produce que se acelere el universo. O sea, ya la gravedad tiene menos poder, por decirlo así, ¿cierto? De mantener la aceleración baja, sino que comienza la energía oscura a ganar su espacio y a producir mayor aceleración. Esto lo vemos en esta última imagen, ¿ve? A la derecha dice gravitación, ¿cierto? La gravitación que hace la flecha verde mantiene, ¿cierto? Las galaxias lo más unidas y detiene la aceleración del universo, o sea, esta expansión la hace más lenta, pero a la vez aparece, como vemos aquí en la flecha negra, la energía oscura, aparece la energía oscura que está tirando en forma contraria al universo, expandiendo el universo, y ya al final del universo, perdón, volvemos acá, al final del universo, o a partir de a los 10.000 millones de años después del Big Bang, ya la energía oscura ha ganado, y por eso que hoy día nos encontramos en un universo que está en aceleración. O sea, el universo se está expandiendo, pero aceleradamente, porque la energía oscura le ha ganado a la materia oscura, perdón, a la gravedad. De esa forma, hoy día nos encontramos, como les decía, en un universo acelerado, que está en permanente aceleración, ¿ya?
Bueno, esa es y esta es esta, como decía, es la energía oscura, y la energía oscura hoy día es un tema muy importante a nivel cosmológico, es una de las respuestas, ¿cierto? Porque tampoco sabemos demasiado sobre la energía oscura, pero ¿por qué se están una de las respuestas que tienen que responder estos grandes telescopios que se están construyendo en Chile, como los que vimos, ¿cierto? Son justamente qué es la energía oscura, qué es la materia oscura, que vamos a ver a continuación, y si estamos solo en el universo. ¿Ya? Hoy día vamos a explicar, vamos a entender qué es la energía oscura, ya vimos esta parte de lo que es la energía oscura, y vamos a pasar a conversar y a explicar lo que es la materia oscura, que son dos de las grandes preguntas que la astronomía mundial debería responder durante este siglo XXI. Bueno, ahora vamos a continuar con la segunda parte de la clase, que es justamente la materia oscura. Hay que hacer una diferenciación y es muy importante tener esta diferenciación clara. Se confunde muchas veces lo que es materia oscura con energía oscura, ¿ya? La energía oscura ya lo vimos, ¿cierto? Es esta energía que está en el espacio. De hecho, es una energía que en este momento también está en la Tierra, así estamos viviendo dentro de la energía oscura, es parte del espacio. Nosotros somos invisibles a la energía oscura, o sea, nos atraviesa, estamos inmersos en la energía oscura. Algo parecido nos pasa con la materia oscura, pero la materia oscura tiene otro origen totalmente diferente. ¿Ya? Lo que vamos a ver, para poder explicarlo, vamos a entrar en una cosa un poquito más técnica para ver qué es la materia oscura. Primero entender que nosotros estamos, ¿cierto?, con nuestros telescopios observando desde la Tierra, y estos telescopios lo que reciben, como ustedes saben, es luz, ¿cierto? La luz de las estrellas, o la luz de un planeta que refleja la luz de una estrella, como en el caso de Júpiter, de Marte, ¿cierto? Que son planetas que están girando alrededor del Sol, que reflejan la luz del Sol y al reflejarla nosotros, ¿cierto?, llega hasta nosotros. Pero, ¿qué es esa luz? Esa luz es una radiación electromagnética, ¿ya? La radiación electromagnética nosotros, una parte o una ventana, se dice, ¿cierto?, de la radiación electromagnética es lo visible. Es decir, sigamos con un ejemplo simple como es nuestro Sol. Nuestro Sol no está emitiendo luz, ¿cierto? Esa es, decimos, la luz, y nosotros hablamos en términos genéricos, los no científicos hablamos de luz, ¿cierto? Y esa es una radiación electromagnética, ¿ya? En el visible, le llamaría un astrónomo. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ojos, ¿cierto? Nuestros ojos son ojos que permiten, en forma natural, recepcionar los fotones de luz. Los fotones son las partículas mínimas de la luz. Y estos fotones, ¿cierto? Nosotros podemos ver la luz porque nuestros ojos están hechos, ¿cierto?, para ello. Ahora, nuestro Sol no solamente emite luz, sino que emite otras radiaciones. La más común y más típica que ustedes conocen, que nosotros conocemos, es la radiación ultravioleta. La radiación ultravioleta, ¿cierto?, también es luz, pero está en otro rango de la radiación electromagnética, del espectro electromagnético. Nosotros, ¿cierto?, no tenemos ningún elemento natural en nuestro cuerpo, ¿cierto?, que podamos detectar el ultravioleta. Por eso que nosotros no vemos el ultravioleta, ¿cierto? Usted mira y puede estar llegando rayos de ultravioleta a la atmósfera, y nosotros no los vamos a ver. En cambio, las abejas sí. Las abejas sí tienen, ¿cierto?, esa característica que pueden detectar pueden ver, por decirlo así, ¿cierto?, los rayos ultravioleta, que es parte de este espectro de electromagnético. Tenemos la luz y tenemos también ultravioleta. Otro aspecto de esta radiación electromagnética es el calor, ¿ya?, que se llama infrarrojo. Entonces nosotros salimos a la playa y sentimos calor no por la luz, por la luz que estamos recibiendo, sino que por los rayos electromagnéticos que se llaman infrarrojos, que son el calor, y nosotros sentimos ese calor. ¿Por qué? Porque tenemos una piel que nos permite detectar ese calor, ¿cierto? Pero no lo podemos ver, ¿cierto? Eso nos pasa cuando nos acercamos, por ejemplo, a una tetera, la tetera está caliente, no tenemos visión infrarroja, no vemos el calor que sale de la tetera, creemos que está fría, la tocamos y nos quemamos, porque nuestra piel detecta el calor.
Ese es infrarrojo, ¿ya? Por otro lado, tenemos también, ¿cierto?, la radiación, y aquí se va a poner más complejo, es las ondas de radio, ¿ya? Ondas de radio también son una radiación electromagnética, pero aquí nos confundimos cuando hablamos de ondas de radio, porque creemos que estamos hablando de la radio, de escuchar la radio, ¿cierto? Ese instrumento que nosotros usamos para escuchar noticias, música, etcétera, esos radios, sí, se llama radio, pero lo que nosotros escuchamos no son las ondas de radio electromagnéticas. Lo que nosotros escuchamos es el sonido, y el sonido no viaja a la velocidad de la luz. Todas estas radiaciones que le hemos comentado, la visible, la ultravioleta, la infrarroja, son radiaciones electromagnéticas que viajan a la velocidad de la luz, decimos. En el fondo, la verdad es que en el lenguaje científico todo es luz. O sea, la luz ultravioleta, la luz infrarroja, la luz de ondas de radio, porque son todas radiaciones electromagnéticas que tienen, la diferenciación entre ellas, ya una cosa más técnica, es que son ondas, ¿cierto?, que estas ondas pueden estar más anchas o más juntitas, y dependiendo de la onda, o sea, es como las ondas del mar, ¿cierto? Viene una ola y después viene la otra cresta, ¿cierto? Dependiendo de la distancia entre las olas, va a depender el tipo de radiación electromagnética que usted tiene, ¿cierto? Entonces, pero lo que interesa saber, lo que me interesa para un curso básico como este, es que usted entienda que las estrellas, los objetos estelares, las nubes, las galaxias emiten radiación electromagnética de diferente tipo, ¿ya? También tenemos la radiación, ¿cierto? Como dije, las ondas de radio. Las ondas de radio no las confunda con el sonido, ¿ya? Vamos a hacer una pequeña explicación acá de lo que es la onda de radio y lo que es el sonido, ¿cierto? Por ejemplo, el celular. Tengo mi celular, yo en este momento estoy emitiendo un sonido, que es mi voz. ¿Qué ha hecho el ser humano? El ser humano ha creado una tecnología que este sonido que yo estoy produciendo con mis cuerdas vocales entra a un aparato que se llama teléfono, en este caso celular, ¿cierto? Y este aparato adentro tiene un sistema que toma mis ondas de sonido, que en el fondo no es otra cosa que el micrófono, ¿cierto? El micrófono toma e internamente tiene una antena, por decirlo así, que transforma este sonido que viaja a una velocidad muy baja en comparación con la velocidad de la luz, pero el teléfono lo que hace es transformar, ¿cierto?, ese sonido o traducir ese sonido en vibraciones, ¿cierto?, electromagnéticas. O sea, crea una vibración electromagnética, y esa vibración electromagnética viaja, ¿cierto?, a la velocidad de la luz, en una radio, por ejemplo, una radio walkie-talkie, viaja y ahí viaja a la velocidad de la luz, y una persona que está, no sé, a 10 kilómetros o 5 kilómetros, entra, ¿cierto? Por decirlo, seguimos con el ejemplo del teléfono, entra esa onda, esa radiación electromagnética que viaja a la velocidad de la luz, entra en el teléfono nuevo, y el teléfono lo que hace es nuevamente traducir, ¿cierto?, esa radiación electromagnética que viene viajando a la velocidad de la luz, y sale por el parlante, transformado en un sonido, que es una onda mecánica. Las ondas mecánicas no viajan a la velocidad de la luz, y las ondas mecánicas necesitan un medio como nuestra atmósfera para propagarse. La luz no, la luz viaja en el espacio, por eso que usted puede ver la luz de la estrella, como dijimos, ¿cierto? Viene viajando por cientos de miles de años en el espacio vacío, llega a la Tierra y puede llegar hasta el espejo del telescopio. En cambio, la onda de sonido no. Por eso cuando nosotros vemos las películas del espacio, la guerra de las galaxias, y hay sonido en el espacio, es falso, no hay sonido en el espacio. El sonido viaja a una velocidad totalmente diferente, muy baja a la velocidad del sonido, en relación con la velocidad de la luz, y ese sonido, o sea, esa onda de sonido, esa onda mecánica, no puede viajar en el espacio vacío. En cambio, la radiación electromagnética, cualquiera de estas que hemos mencionado, ondas de radio, la onda infrarroja, la onda visible, la ultravioleta, rayos X también es una onda electromagnética, y rayos gamma sí viajan a la velocidad de la luz y llegan, ¿cierto? Y todos los objetos, o casi todos los objetos,
están emitiendo este tipo de radiación. Algunos emiten en mayor grado un tipo que otro. Por ejemplo, nuestro Sol emite mayor cantidad de radiación electromagnética luz visible que nosotros podemos ver. Pero existen las radioestrellas, por ejemplo, que emiten más ondas de radio electromagnética, no sonido, ya tenemos claro eso, que luz o infrarrojo. Por ejemplo, el infrarrojo, que es calor, las nubes de gas y polvo que existen en el espacio, no podemos, ¿cierto?, verlas en el visible. Lo que hacemos es tomamos un espectro, se llama, de luz, ¿cierto?, en ondas de radio. Por eso necesitamos los radiotelescopios, porque ellos están captando las ondas de radio que emiten las estrellas. Una nube de gas y polvo, por ejemplo, que emite ondas de radio, no emite luz, tenemos que investigarla, tenemos que conocerla a través de las ondas, ¿cierto?, de radio, y para eso necesitamos un radiotelescopio. Por lo tanto, toda esta explicación para explicar lo que es la radiación electromagnética. Todo lo que tiene átomo, eso es muy importante, todo lo que tiene átomo, o sea, toda la materia que existe en el universo, nosotros mismos, los seres humanos, ¿estamos emitiendo radiación electromagnética? Sí. Por ejemplo, el calor. Y el calor es infrarrojo. Por eso existen los soldados, ¿cierto? La milicia utiliza los lentes infrarrojos, o sea, usted se los pone en la noche, ¿cierto? No hay luz, pero puede detectar, por ejemplo, al enemigo porque está emitiendo calor. Nosotros emitimos calor. Si yo estoy en la noche y me pongo unos lentes infrarrojos, puedo ver a las personas cómo emiten calor. Los zorros, por ejemplo, y algunos tipos de culebras o serpientes, tienen ojos infrarrojos, pueden detectar, porque para cazar en la noche necesitan el infrarrojo para ver a su presa. Entonces han desarrollado el infrarrojo. ¿Se fijan? Ahora, esto traducido a los astrónomos, ¿cierto? Dependiendo del instrumento que vayamos a dependiendo del objeto que vamos a observar. Si yo voy a observar un objeto celeste que emite radio, ondas de radio, tengo que usar un radiotelescopio y no un telescopio óptico. ¿Se fijan? Entonces, cada telescopio depende del objeto que yo voy a observar. Muy populares, por ejemplo, obviamente que los visibles, ¿cierto? La mayoría de los telescopios que se encuentran en Chile son visibles. La Silla, Paranal, ¿cierto? Son visibles, pero ALMA es radio, ¿ve? Entonces, ¿quién emite radiación electromagnética? Bueno, la materia emite radiación electromagnética. Todo lo que está hecho de materia, como decía, nosotros estamos hechos de materia, por lo tanto emitimos radiación electromagnética. Pero hay, ¿cierto? Dependiendo del objeto, va a emitir radiación electromagnética. Nosotros no emitimos luz, emitimos infrarrojo, por ejemplo, ¿cierto? Entonces, para conocer el universo, o sea, para investigar el universo, los astrónomos han inventado todos estos tipos de instrumentos que detectan diferentes tipos de radiación electromagnética para poder investigar y conocer el objeto de estudio, una estrella, una galaxia, etc. Bien, ahora, ¿por qué explicamos todo esto? Porque cuando observamos con cualquier otro telescopio, ¿cierto? Por ejemplo, vamos a explicarlo acá. Aquí estamos viendo el universo en visible. Usted sale una noche estrellada, una noche despejada, en el desierto de Atacama, en el Valle de Elqui, y lo que va a encontrarse con este cielo maravilloso, esta es la Vía Láctea, ¿cierto? Aquí tenemos el centro galáctico, ¿ya? Tenemos la Vía Láctea maravillosa, pero así lo ve un telescopio óptico, o sea, nuestros ojos, o un telescopio óptico, ¿cierto? Y aquí vamos a ver, ¿cierto? La Vía Láctea, la misma imagen, la que tenemos al centro, luz visible, ¿ves? Dice Vía Láctea, luz visible. Ahí tenemos, así vemos nosotros la Vía Láctea, la foto del centro. Pero arriba lo tenemos en rayos gamma, la misma imagen. La segunda en verde es rayos X, ¿ves? Abajo tenemos infrarrojo. O sea, y al final, abajo en violeta, tenemos ondas de radio. O sea, el mismo objeto podemos estudiarlos dependiendo del instrumento que nosotros tengamos en diferentes tipos de ondas, ¿cierto? Si usted se quiere convertir en un astrónomo, existen los radioastrónomos, ¿cierto? Que están dedicados a estudiar el universo en las ondas de radio, otro en rayos X. De hecho, hay un telescopio, pero que está en el espacio. ¿Por qué? Porque
todo lo que es rayos gamma, rayos X, ultravioleta, no atraviesan la atmósfera. Entonces, para poder estudiar los objetos en rayos X, por ejemplo, tenemos un satélite, un telescopio satélite que es poco conocido, se llama Chandra. Entonces, usted va, o el Rosat, de hecho el Rosat dice ahí, ¿cierto? Que está en el espacio, sobre la atmósfera, y puede tomar una imagen, ¿cierto? En este caso la Vía Láctea, en el rayos X. Y así cada astrónomo que se especializa va a especializarse también, podría especializarse en algún tipo de radiación electromagnética en que va a estudiar su objeto. Los más comunes, por supuesto, son los radioastrónomos, los astrónomos de luz visible, lo más típico, conocido, ¿cierto? Y también infrarrojo. Bueno, ¿qué estamos observando? Entonces, nosotros cuando observamos el universo, lo único que recibimos es radiación infrarroja en sus diferentes tipos. Esta radiación infrarroja puede ser, como dije, luz, radio, etc. Aquí lo que estamos viendo, ¿cierto? Son galaxias, ¿ya? Casi todas son puras galaxias. Estas galaxias están emitiendo luz, ¿cierto? Y esta imagen es en luz, o sea, estamos recibiendo la luz de la galaxia. Ahora, ¿cuál es el tema? Que una astrónoma se dio cuenta, ¿cierto? Que la verdad que cuando miraba las galaxias, ¿cierto? Lo que veía la luz de la galaxia o la radiación electromagnética de la galaxia, ya sea luz, infrarrojo, lo que sea, ¿cierto? Se veía en la galaxia, pero algo estaba faltando en la galaxia. O sea, aquí estamos viendo la galaxia en el visible, ¿cierto? ¿Ya? Entonces se dio cuenta que estamos viendo la galaxia, pero que la masa de la galaxia era mayor a la materia detectada. O sea, yo estoy mirando esta galaxia y digo, pesa 1 kilo, según lo que veo, según la radiación electromagnética que estoy recibiendo, ¿cierto? Yo recibo una radiación electromagnética y puedo saber que esa galaxia pesa, no sé, 1 kilo, por decir así. O sea, tiene una masa determinada, tiene una materia determinada, una cantidad de materia, átomos, ¿ya? Sin embargo, la galaxia se comporta como si tuviese mayor masa, ¿ya? Y la única forma de entender eso es porque tiene más materia. Aquí tenemos a Isaac Newton, a Sir Isaac Newton, a la izquierda, ¿cierto? Con sus famosas eh, eh, fórmulas, ¿cierto? Donde tenemos la galaxia, ¿cierto? Y en lo teórico, ¿cierto? En lo teórico, de acuerdo a Isaac Newton, las estrellas, aquí estamos explicando ya la comprobación de esto, las estrellas que giran en la galaxia, en la medida que las estrellas están más alejadas del centro galáctico, ¿cierto? Girarían a una velocidad menor. En cambio, lo que ve Vera Rubin, ¿cierto? Que es la astrónoma que descubrió este tema, ella ve que en la medida que las estrellas están más alejadas de la galaxia, del centro de la galaxia, giran, ¿cierto? A una velocidad mayor. Veamos esto en otro gráfico, en esto. Entonces, la velocidad observada de estas estrellas es muy elevada para ser producida por la masa visible encerrada en la órbita indicada. ¿Se fija? O sea, la velocidad de las estrellas externas de la galaxia es demasiado elevada, ¿ya? Porque no debería ser esa velocidad según Newton, ¿cierto? Pero es muy elevada. ¿Qué explica que sea muy elevada esa velocidad de esa estrella? Es que hay una mayor cantidad de masa que no es detectada. O sea, hay una masa. La galaxia tiene 9 veces más masa, perdón, la masa de la galaxia es 9 veces más de lo que vemos, o sea, lo que detectamos, ya sea en cualquier espectro, o sea, ya sea en luz, visible, infrarrojo, etcétera. Nosotros lo que vemos es ese puntito nomás que está ahí al centro, que es la galaxia que podemos detectar con cualquier tipo de telescopio. Y hay una masa, una especie de nube que está alrededor de la galaxia, que es imposible detectar con ningún telescopio. O sea, usted usa un telescopio visible, infrarrojo, ultravioleta, lo que usted quiera, y no detecta esta masa, ¿cierto? Esta materia. ¿Por qué sabemos que es materia? Porque la única manera de que las estrellas más alejadas de la galaxia tengan una mayor velocidad es porque existe mayor masa en esa galaxia que no vemos. Hay materia que no vemos. ¿Cómo le llamaron a eso? Materia oscura. ¿Por qué? Porque los astrónomos, a todo lo que no entienden, no ven, le llaman oscuro. La energía oscura, materia oscura. ¿Ven? Entonces tenemos esta materia oscura que rodea la galaxia,
¿cierto? Que no la podemos detectar con ningún telescopio de ningún tipo, y es por eso que le llamamos materia oscura, ¿ya? Porque sabemos que es materia, o sea, sabemos que está, que debe tener algún tipo de partícula de materia, ¿ya? Pero que no la podemos detectar con nuestro instrumento hasta el día de hoy, ¿ya? A eso se llama materia oscura. Aquí podemos ver un ejemplo un poquito más claro, ¿cierto? Tenemos la galaxia, ahí estamos nosotros, en la galaxia de la Vía Láctea, la Milky Way, la Vía Láctea, pero alrededor muestra la imagen, ¿cierto? Esta imagen muestra esta nube de materia oscura invisible para nuestros instrumentos, pero que sabemos que está ahí por el comportamiento de estas estrellas y de la galaxia en sí misma. El comportamiento gravitacional, o sea, se mueve la galaxia de una forma que no debería moverse. Dicho de otra forma, un ejemplo más pedestre, ¿cierto? Diríamos que vemos a un flaco que se mueve como un gordo. Eso es, pero vemos un flaco. Entonces este gordo tiene que tener alguna masa, ¿cierto? En alguna parte que no le permite correr como debería correr. Porque el flaco, nosotros decimos, este flaco debería correr los 100 metros en, no sé, en un minuto, y el gordo la corre en 3 minutos. Entonces el gordo, pero es flaco, se ve flaco, pero corre como un gordo, por lo tanto debe tener mayor materia, mayor masa que nosotros no podemos ver con nuestros instrumentos. Un ejemplo un poco pedestre, pero quizás ayude. Entonces, con ninguno de estos telescopios que tenemos acá, ¿cierto? Ni los radiotelescopios, ni los telescopios ópticos, ni los telescopios como Paranal o la silla, podemos ver, podemos detectar, ¿cierto? Esta materia oscura. Significa que es materia, la otra era energía, la diferencia. Materia oscura es porque tiene materia, porque tiene átomo, algún tipo de partícula. La energía, no tenemos idea de qué se trata. Es energía oscura, ¿ya? Ahora, ¿cómo se ha propuesto detectar la materia oscura? Bueno, nosotros estamos, como ustedes pudieron ver en la imagen, ¿cierto? Rodeados, ¿cierto? Toda la galaxia está rodeada de esta nube de materia oscura indetectable. ¿Ya? O sea, en este momento estamos siendo atravesados, nosotros los seres humanos y todo el planeta, por las partículas que se desconocen. Se supone que esta materia oscura tiene partículas, de partículas indetectables, ¿cierto? De materia oscura. Entonces, alguien propuso, dijo, bueno, porque ya se ha hecho con otro tipo de partículas que también no eran detectables hace un tiempo atrás, hace unos años atrás, del siglo XX, ¿cierto? Alguien dijo, hasta existen las partículas, se llaman unas partículas que tampoco eran detectables, y dijeron, bueno, ¿cómo podemos detectar estas partículas? Las podemos, ¿cierto? Detectar como están atravesando la Tierra, ¿cierto? Podríamos poner bajo tierra, a unos 1700 metros bajo tierra, unas piscinas de agua muy especiales. De tal manera que como estas partículas están atravesando la Tierra, algunas de ellas choca con la Tierra misma, con la roca sólida, ¿cierto? Y eso la detiene un poco, hasta que en algún minuto podría tocar el agua de esta piscina y producir un efecto, como quien dice, yo tiro una piedra en el agua, en un lago, ¿cierto? Y va a producir un efecto, ¿cierto? Unas ondas. Bueno, eso mismo podríamos ver, quizás no detectamos, no vemos la partícula, pero podemos ver el efecto de la partícula en el agua, ¿cierto? No vemos la piedra, pero vemos que la piedra cayó y que produjo estas ondas en el agua. Con ese mismo sentido, ellos dijeron, bueno, creamos estas piscinas, estos laboratorios bajo tierra, esperando poder que algunas de estas partículas que están atravesando por miles de millones a la Tierra puedan ser detectadas al tener una interacción con estas piscinas de laboratorios bajo tierra. Y a alguien no se le ocurrió nada más simpático decir que saben que vamos a construir, se supone, el túnel de Agua Negra, acá en la región de Coquimbo. En plena cordillera de los Andes, ¿cierto? Se va a hacer un hoyo. Podríamos, dicen los astrónomos, pedirle cuando construyan el túnel que nos dejen, ¿cierto? Cuando ya tengan construido el túnel, nos dejen construir un poquito más profundo y ahí crear lo que llamamos, ¿cierto? Lo que se llama el Agua Negra Deep Experiment Site, un laboratorio subterráneo en el túnel de Agua Negra. De tal manera que ese laboratorio pudiera estar listo para esperar, para poder detectar, la posibilidad de detectar por primera vez en la historia de la humanidad una partícula
desconocida hasta el momento de materia oscura. Y ahí se comprobaría finalmente que existe la materia oscura, porque hasta el momento todo lo dicho es teoría, pero teoría que está muy bien fundada en lo teórico y que se espera que en el futuro cercano se pueda descubrir una partícula de materia oscura, ¿cierto? Ojalá desde los Andes, ¿cierto? Acá en Chile, Chile-Argentina, de tal manera que también seamos parte de lo que es lo que llamamos la astronomía de partículas. Porque esta astronomía, como usted estamos hablando de partículas, es astronomía de partículas. Así, Chile ya redondería completamente esta posibilidad, porque no solamente tendría los grandes telescopios ópticos que detectan, ¿cierto?, esta radiación electromagnética, radio, luz, infrarrojo, etcétera, sino que también sería parte de la astronomía de partículas. Bueno, aquí lo que les voy a mostrar en este momento, al principio le mostré el universo, ¿cierto?, en el visible. Cuando hicimos el viaje al Big Bang fue en el visible. Esto es una recreación computacional de cómo se vería el universo si pudiéramos ver la materia oscura. Aquí estamos viajando por el universo, como lo hicimos al principio, ¿cierto?, en el otro video, pero lo que vemos en violeta, todo lo violeta es materia oscura, ¿ya? Serían los filamentos de materia oscura que no podemos ver con nuestros telescopios, ¿cierto? Por eso lo hicimos computacionalmente. Los puntos amarillos centrales, ¿cierto?, más claros, esas son las galaxias. Y como podemos ver, ¿cierto?, las galaxias están rodeadas, ¿cierto?, por estos filamentos o estas nubes de materia oscura que sería lo violeta, los rosáceos, medio rojizo, ¿cierto?, más lo violeta. Ahí está la nube de galaxias, ¿cierto? Pero ya alrededor tenemos toda la materia oscura. Y vemos que esta materia oscura al final son verdaderas nubes o son verdaderos filamentos que están uniendo a las galaxias. O sea, el universo estaría unido, ¿cierto?, por estas como nubes de brazos, ¿cierto?, que nacen de una galaxia y que conectan a todas las galaxias, que todas las galaxias estarían conectadas por la materia oscura como la vemos ahí. Aquí estamos viendo, por supuesto, una recreación computacional, pero son regresiones computacionales científicas, es decir, están basadas en datos tomados por los astrónomos en los observatorios nacionales, acá en Chile y también a nivel en todo el mundo. Ahí podemos ver, ¿cierto?, cómo las galaxias están todas unidas por estas nubes de materia oscura. Como ven, es bastante impresionante y recuerda, por supuesto, a lo que es nuestro propio cerebro humano, ¿cierto? Que se está conectadas las neuronas a través de estas sinapsis que hacen las neuronas, se conectan unas con otras. Entonces, es bien impresionante y lo que es más impresionante todavía es contarles, ¿cierto? ¿Qué es el universo o cómo está compuesto el universo? Aquí tenemos una torta donde tenemos el universo, ¿ya? El universo está compuesto de 70% de energía oscura, lo que está en rojo. Esa es la energía oscura. El 25% restante es materia oscura, ¿ya? O sea, energía oscura, que no tenemos muy clara la película que es, materia oscura tampoco, y la materia que comprendemos, todos los planetas, cometas, estrellas, galaxias, agujeros negros, etcétera, eso es lo único que es materia, o sea, lo que está compuesto por átomos y que nosotros podemos detectar con nuestro telescopio equivale tan solo al 5% del universo. Interesante. O sea, el 95% del universo no tenemos idea de qué se trata. Podemos decir, ¿cierto? Entonces, también en una imagen, acá vamos a quedar en esta imagen mientras tanto, que el universo es como un gran iceberg que está flotando en un océano. La punta del iceberg que está sobre el océano sería, ¿cierto?, la materia, nosotros, porque nosotros somos materia, nosotros estamos en ese 5%, ¿cierto? Estamos hechos de materia. El resto que está bajo el agua, ¿cierto?, que también es materia, el resto del iceberg que está bajo el agua sería la materia oscura. Y el océano donde está flotando este iceberg sería la energía oscura, para tener una imagen un poquito más clara de lo que es. Ahora, vamos a ponernos un poquito más técnico en lo mismo. Es decir, tenemos, ¿no es cierto?, la energía oscura que corresponde a un 70% del universo, ya lo vimos, ¿cierto? Aquí lo tenemos. O sea, el universo está compuesto por energía oscura,
aquí a la izquierda, el 70%. Luego tenemos que está compuesto por el 25% de materia oscura. Aquí la tenemos, ¿cierto? Energía oscura, materia oscura. ¿Qué es el universo? Energía oscura más materia oscura, más, ¿cierto? Tenemos acá un 4% del universo es hidrógeno y helio, es gas, hidrógeno y helio. O sea, ahora nos vamos a ir al 5%, vamos a analizar ese 5% del cual nosotros somos parte. ¿Ya? Aquí tenemos el 5% del universo. En ese 5% del universo, ¿cierto? De ese 5% que sí podemos detectar porque tenemos telescopios que lo pueden hacer, etcétera, que es materia, ¿cierto? 4% es gas. El 0,5% son las estrellas, ¿ya? El 0,47% son neutrinos, un tipo de partículas casi indetectables que sí las detectaron. ¿Se acuerdan que en el experimento que poner estas piscinas bajo tierra, estos laboratorios bajo tierra? Bueno, así detectaron los neutrinos, que también eran invisibles por mucho tiempo. Nosotros también hoy día somos invisibles a los neutrinos. O sea, los neutrinos nos atraviesan, no nos pasa nada, pero nos están atravesando. Los neutrinos forman parte de un 0,47% del universo. La radiación de fondo, ¿cierto?, del universo es 0,005% del universo. Y otros elementos químicos, aparte del hidrógeno y el helio, ¿ya? O sea, todo el resto de la tabla periódica equivale al 0,025%. ¿Por qué eso es importante? Porque este 0,025%, ¿cierto? Ahí estamos nosotros, por eso está la Tierra en este gráfico, ¿ve? O sea, los seres humanos pertenecemos a este 0,025% del universo, porque estamos hechos de elementos químicos que no son ni hidrógeno ni helio, ¿se fija? De tal manera que nos damos cuenta de una situación bien especial de la Tierra y de la vida y de nosotros en el universo. El planeta Tierra sabemos que es el único planeta que tiene vida en el universo hasta el momento. No sabemos si es vida inteligente o no, pero vida al fin y al cabo. Bueno, en todo caso, lo que les quiero decir que tenemos vida, vamos a hablar también, tenemos otro módulo, ¿cierto? Que hablamos de vida en el universo y de planetas extrasolares, planetas que existen alrededor de otras estrellas y que podrían contener vida, pero hasta el momento el único planeta que sabemos que existe vida en el universo es nuestro propio planeta. Hemos salido ya al espacio, ¿cierto? Hemos caminado, flotamos más allá de nuestra propia atmósfera. Y también tenemos que ver en el lugar que nosotros nos encontramos. Hay una situación que se llama vamos a verlo, la situación fina del universo. Muchos astrónomos, Penrose, entre ellos, y también John Lennox, grandes astrónomos y matemáticos modernos, ustedes lo pueden buscar en internet, ¿cierto? Plantean que existe un ajuste fino en el universo. Vamos a ver qué se trata de eso. Nuestro sistema solar se encuentra a 30.000 años luz del centro galáctico. ¿Ya? Aquí tenemos la galaxia y nosotros estamos a 30.000 años, en lo que llamamos el brazo de Orión. Ahora, nuestra galaxia a su vez, se encuentra, ¿cierto?, en lo que llamamos el grupo local. Nuestra galaxia está en el grupo local. ¿Qué es el grupo local? Es un grupo de estrellas, unas treintena de galaxias, ¿cierto?, que son el barrio cósmico de nuestra galaxia. Nuestra galaxia no está solita, está con otras 30 casas, otras 30 galaxias en un que se llamamos grupo local. Y a su vez el grupo local está insertado en un supercúmulo de Virgo, o sea, en un supercúmulo de galaxias. ¿Ya? La materia del universo no está extendida en el universo en forma perfecta, igual, sino que se acumula, hay cúmulos de galaxias. Nosotros vivimos en el cúmulo de Virgo, el grupo local vive en el cúmulo de Virgo y la Vía Láctea vive en el grupo local. ¿Por qué estamos hablando de esto? Aquí vamos a verlo con mayor claridad. Aquí tenemos el grupo local, ¿cierto? Nuestras galaxias vecinas. Es decir, tenemos la Vía Láctea, ¿cierto? Y aquí podemos ver, por ejemplo, la pequeña nube de Magallanes, ¿cierto? Y que es una nube, y la gran nube de Magallanes, que son nubes, que son dos galaxias satélites a las nuestras. Eso lo vimos en la clase Noche Estrellada. Por favor, vuelva a esa clase si no la ha visto. ¿Ya? Están girando alrededor de nuestra galaxia, son galaxias satélites a las nuestras, y tenemos varias galaxias, ¿cierto? Cercanas también, pero son galaxias pequeñas, ¿se fija? Son todas galaxias pequeñas. Eso significa que nuestra galaxia ha tenido
cierta tranquilidad. O sea, ¿por qué? Porque recordemos que volvemos a la gravedad. La gravedad puede ser un problema, ¿cierto? De hecho, un problema para nosotros, no podemos salir volando como Superman porque la gravedad nos mantiene pegados al suelo. Ahora, la gravedad de la galaxia y de las otras galaxias también se afectan. O sea, una galaxia, si hay una galaxia muy grande al lado, va a afectar la galaxia en que nosotros nos encontramos. Va a afectar su forma, va a afectar cómo giran los planetas, las estrellas a su alrededor, cómo los planetas viven dentro de esa galaxia. ¿Ya? Entonces, tenemos la galaxia más, aquí pueden ver claramente en esta imagen que la galaxia más grande o similar a nuestra galaxia se encuentra bastante lejos, se llama Andrómeda. Andrómeda la podemos ver solamente en el hemisferio norte a simple vista y se ve como una pequeña estrellita muy difusa, ¿cierto? No es una galaxia que se pueda ver en el hemisferio sur, se ve solamente en una época muy específica del año, desde el hemisferio sur, pero en el hemisferio norte la ven siempre, así como ellos no pueden ver las galaxias del hemisferio sur, que son las nubes de Magallanes. Por eso, vuelvo a insistir, vea nube estrellada, cielo estrellado, noche estrellada, perdón, que es el nombre de la clase donde hablamos de cómo observar el cielo. Bueno, pero que lo que quiero mostrar acá es que tenemos las dos galaxias más grandes del sistema, del grupo local, están muy lejanas. Por lo tanto, esa lejanía les permite a estas galaxias ser muy estables, ¿ya? En el sentido que no hay no se tironean entre ellas, entonces no hay problema por el tema de la gravedad, ¿ya? Aquí podemos ver entonces que el grupo local de galaxias está ubicado, perdón, dentro del cúmulo de Virgo, o sea, dentro del universo que nos rodea cercano, está en un lugar bastante tranquilo. No está acá, por ejemplo, el cúmulo de Virgo, ¿eh? Aquí está lleno de galaxias. Todos esos puntitos son galaxias, ¿ya? Entonces, esas galaxias que están viviendo, que hay muchas galaxias viviendo muy juntas, significa que hay mayor disrupción, o sea, hay mayor tensión gravitacional. Las galaxias se interactúan entre ellas, se mueven, etcétera, lo que ¿qué sucede con eso? Que no permite, ¿cierto?, que puedan surgir dentro de esas galaxias planetas o estrellas que tengan planetas con mucha estabilidad. Porque si tenemos una estrella, como nuestro sistema solar, con planetas alrededor, esos planetas necesitan una cierta estabilidad durante su vida. ¿Ya? La vida de una estrella es de 1.000 millones de años. Nuestra Tierra, por ejemplo, nació hace 5.000 millones de años y necesitó, para para que pudiera surgir la vida en nuestro planeta, se necesitó 3.000 millones de años. La vida no surgió ayer en el planeta, sino que hace 3.000 millones de años han habido varias extinciones de especies, pero lo que estamos diciendo es que necesita un planeta para que pueda surgir la vida alrededor en un planeta que está alrededor de una estrella. Esa estrella tiene que estar bastante tranquila, no puede ser tan movida, ¿ya? No puede tener tanta estrella a su alrededor. Tampoco la misma galaxia, tampoco puede estar rodeada de muchas galaxias que también la perturben, porque entonces perturbaría a las estrellas que están dentro de la galaxia y a su vez esa estrella estaría perturbaría, ¿cierto? Esa gravedad, esa gravitación, ¿cierto? Esa acción gravitatoria perturbaría los planetas y no se podrían formar o se formarían por menos tiempo que el necesario para que surja la vida en ellos, ¿ya? Entonces lo que vemos finalmente es, voy a volver atrás, que nuestro sistema solar está en un lugar muy preciso también. Nuestro sistema solar nos encuentra cerca del centro galáctico. Está a 30.000 años luz del centro, como hemos dicho. Ahora, ¿qué significa esto? Que el centro galáctico, ¿cierto? Nuestro centro galáctico está lleno de estrellas, por eso se llama amarillo, está repleto de estrellas. Si nosotros viviéramos en el centro galáctico no tendríamos noche porque habrían tantas estrellas que todo sería luz, ¿ya? Entonces, vivir a esta distancia es muy bueno porque estamos lejos de la estrella. Hay muchas estrellas que no hubieran permitido que nuestro planeta se hubiera formado, ¿cierto? Y también estamos en un lugar, en el brazo de Orión, de la galaxia, que también es un lugar bastante tranquilo, un lugar en donde también todavía hay muchos elementos ricos, los elementos químicos ricos que permiten la vida, ¿cierto? No solamente el hidrógeno en helio, el carbono, el fierro, etcétera. En esta parte de la galaxia es rica en esos elementos.
más afuera de la galaxia, ¿cierto? Más al exterior de la galaxia, hay menos elementos, ¿cierto? De estos elementos químicos ricos para la vida, por lo cual también estamos en un punto muy preciso. O sea, el sistema solar está en un lugar muy preciso de la galaxia. A su vez, la galaxia está en el grupo local dentro del cúmulo de Virgo. Dentro del cúmulo de Virgo, ¿cierto? Dentro del grupo local, no muy cerca de galaxias que puedan perturbar, ¿cierto?, la estabilidad de los sistemas dentro de la galaxia, y a su vez también, ¿cierto?, estamos en un grupo, en el cúmulo de Virgo, dentro del cúmulo de Virgo como grupo local, en un lugar también bastante tranquilo, que no tenemos tanta galaxia alrededor que nos esté perturbando nuestro sistema. Para ver esto en detalle, lo que hemos llamado el ajuste fino del universo, vamos a ver este video, ¿cierto? Y voy a dejar que lo escuchen. Desde las galaxias y las estrellas, hasta los átomos y las partículas subatómicas, la estructura propia de nuestro universo está determinada por los siguientes números. Estas son las constantes y cantidades fundamentales del universo. Los científicos han llegado a la impactante conclusión de que cada uno de esos números ha sido marcado cuidadosamente a un valor asombrosamente preciso, un valor que cae dentro de una gama extremadamente estrecha que permite la vida. Si alguno de esos números fuese alterado por tan siquiera una hebra de cabello, ninguna vida física, interactiva, de cualquier tipo pudiera existir en ninguna parte. No existieran las estrellas, ninguna vida, ningún planeta, ninguna química. Consideremos la gravedad, por ejemplo. La fuerza de la gravedad está determinada por la constante gravitacional. Si esa constante variara en tan siquiera 1 en 10 elevada a las 60 partes, ninguno de nosotros existiría. Para poder entender lo extremadamente estrecha que es esa gama que permite la vida, imaginémonos un medidor que esté dividido en incrementos de 10 elevado a incrementos de 60. Para entender cuántos pequeños puntos en el medidor eso representa, comparémoslo con el número de células que hay en nuestro cuerpo o con el número de segundos que han transcurrido desde que comenzó el tiempo. Si la constante gravitacional hubiese estado desajustada tan siquiera por uno de esos infinitesimalmente pequeños incrementos, el universo o se hubiera expandido y diluido de una manera tan rápida que ninguna estrella se hubiera formado y la vida no pudiera existir, o se hubiese colapsado sobre sí mismo teniendo el mismo resultado: ninguna estrella, ningún planeta, ninguna vida. O consideremos la tasa de expansión del universo. Esta está dirigida por la constante cosmológica. Un cambio en su valor por tan siquiera una parte a la 10 elevada a la 120 causaría que el universo se expanda de una forma muy rápida o muy lenta. En cualquiera de los casos, el universo sería, una vez más, uno que prohíba la vida. U otro ejemplo de ajuste fino: si la masa y la energía del universo primitivo no estuvieran distribuidas uniformemente a una precisión incomprensible de una parte de 10 elevada a la 10 a la potencia de 123, el universo sería hostil para la vida de cualquier tipo. El hecho es, nuestro universo permite la vida física e interactiva solo porque esos y muchos otros números han sido independiente y exquisitamente balanceados sobre un filo de navaja. A donde quiera que miran los físicos, ellos ven ejemplos de ajuste fino. El increíble hecho es que los valores de estos números parecen haber sido finamente ajustados para hacer posible el desarrollo de la vida. Si alguien declara no estar sorprendido por las características especiales que tiene el universo, él está escondiendo su cabeza debajo de la arena. Estas características especiales son sorprendentes e improbables. ¿Cuál es la mejor explicación para este asombroso fenómeno? Hay tres opciones vivas. El ajuste fino se debe o a la necesidad física, o al azar, o al diseño. ¿Cuál de estas opciones es la más plausible? Según esta alternativa, el universo debe ser uno que permita la vida. Los valores precisos de estas constantes y cantidades no pudieran ser diferentes. Pero, ¿es eso plausible? ¿Es un universo que prohíba la vida imposible? Lejos de serlo, no solo es posible, sino que es mucho más probable que un universo que permita la vida. Las constantes y cantidades no están determinadas por las leyes de la naturaleza. No hay ninguna razón o evidencia que sugiera que el ajuste fino sea necesario. ¿Qué hay del azar? ¿Fue que tuvimos mucha suerte? No.
Las probabilidades implicadas son tan ridículamente remotas que ponen al ajuste fino mucho más allá del alcance del azar. Así que en un esfuerzo para mantener esta opción viva, algunos han ido mucho más allá de la ciencia empírica y han optado por adoptar un enfoque más especulativo conocido como el multiverso. Ellos se imaginan a un generador de universos produciendo un gran número de universos y que probablemente con el tiempo surgirán universos que permitan la vida. No obstante, no hay evidencia científica para la existencia de este multiverso. No puede ser detectado, observado, medido o probado. Y el propio generador de universos iría a requerir una gran cantidad de ajuste fino. Además, pequeñas áreas de orden son mucho más probables que las áreas grandes. Así que el universo más probable y observable sería uno que sea pequeño, habitado por un único y simple observador. Sin embargo, lo que realmente observamos es la misma cosa que menos deberíamos esperar. Un universo vasto, espectacularmente complejo, altamente ordenado, habitado por billones de otros observadores. Por lo tanto, incluso si el multiverso existiese, lo cual es un punto debatible, este no haría nada para explicar el ajuste fino. Dada la improbabilidad de la necesidad física o del azar, la mejor explicación del por qué el universo está finamente ajustado para la vida puede muy bien ser que él fue diseñado de esa manera. Una interpretación de sentido común de los hechos sugiere que un superintelecto jugueteó con la física y que no hay fuerzas ciegas en la naturaleza sobre las cuales vale la pena hablar. Los números que uno calcula de los hechos me parecen tan abrumadores que ponen esta conclusión más allá de la pregunta. Para mí existe evidencia poderosa de que hay algo sucediendo detrás de todo. Parece como si alguien ha ajustado bien los números de la naturaleza para crear el universo. La impresión de diseño es abrumadora. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Un día comparte al otro la noticia. Una noche a la otra se lo hace saber. Bueno, con ese video ponemos fin a la parte cosmológica, la primera parte de esta clase. La idea es que tuviesen ustedes todo un background o una pincelada de cómo es el universo, cómo está funcionando el universo, hasta donde sabemos hoy día. La cosmología es una parte de la astronomía que está en constante desarrollo. Como vieron ustedes, el tema de la energía oscura y la materia oscura es algo que se descubrió apenas ahora en este siglo, o a finales del siglo XX, 1999, 2000, 2000 tanto. Así que estamos en pleno desarrollo con todas estas noticias y somos desde Chile, por supuesto, la capital de la astronomía mundial, donde vamos a tener todas estas novedades. No se pierdan, vamos a seguir subiendo los videos de este curso y continuaremos, ¿cierto? Cada vez que tengamos alguna noticia, algún tema con respecto a la astronomía, vamos a continuar subiendo videos para que ustedes estén actualizados. Así que muchas gracias. Si no han visto los otros cursos, los otros módulos, véanlos y esperen los que vienen. Así que muchas gracias, tengan un muy buen día, noche o tarde o mañana, dependiendo de donde estén en el mundo. No se olviden de explorar nuestra tienda, ¿cierto? Virtual o física, y los esperamos el próximo jueves, ¿cierto? A las 12 del día, acá a través en directo, y si no, pueden ver repetir este curso y todos los módulos que tenemos las veces que ustedes quieran. Muchas gracias, muchos saludos y que estén muy bien. Hasta la próxima.